manos de Dios. Yo quiero invitarlas a que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios con todo lo que traemos. Solo Dios conoce lo que hay en la vida de cada uno, lo que ha tenido que vivir hoy, lo que ha afrontado, las cosas que le preocupan, lo que lleva sobre sus hombros. Él es quien dijo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y hoy venimos a su presencia, a entregarle todo lo que traemos sobre nuestras espaldas. Entrégaselo ahí. Todas las preocupaciones, los cansancios, Señor, aquí te los entrego. Yo ahora quiero disponerme para encontrarme con tu palabra, para aprender un poco más de ese libro hermoso que nos has dejado y en el que nos hablas. Por eso te entrego todo lo que tengo en mi corazón, en mi mente. Entrégaselo todo a Dios. Qué bonito que sea también un momento para agradecer. De seguro tenemos muchos motivos para dar gracias. Piensa en esos motivos y dale gracias a Dios ahí. Dale gracias por este día, porque podemos llegar a la noche, por la vida que nos da para poder encontrarnos aquí. Bendito sea Dios. Y vamos a pedirle a ese Dios bueno que nos asista con su Espíritu Santo en este encuentro, que llene nuestros corazones con el fuego de su amor, que nos ilumine, nos dé el don de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, para que de su mano podamos comprender un poco más su palabra. Dile ahí: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu de Dios, abre mis oídos, mis ojos, mi corazón, para aprender un poco más acerca de tu palabra. Pídeselo ahí con tus palabras. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
pedimos, Espíritu Santo, que nos asistas, que te muevas en nosotros y que nos acompañes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Habíamos quedado la vez pasada, estábamos cerrando nuestro libro del Deuteronomio. Y yo les había prometido que hoy íbamos a mirar otros textos, un par de textos más en el Deuteronomio que nos pueden iluminar un poco acerca del libro, de las temáticas que ya hemos hablado y que se encuentran presentes en él. Hoy tenemos ese doble objetivo. Vamos a terminar con el Deuteronomio. De esa manera cerraremos el Pentateuco, nuestro primer objeto de estudio, esos libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, con los que se abren todas las Biblias y que constituyen la Torá del pueblo hebreo o la ley, ¿sí? Porque también se encuentran en la Biblia hebrea. Entonces, cerraremos con ello y abriremos un abrebocas de lo que serán los profetas, que son los libros que ahora vamos a empezar a mirar. Y algunos se preguntarán entonces, bueno, padre, entonces, ¿qué va a pasar con Samuel? ¿Qué va a pasar con Josué? Ya vamos a ver qué va a pasar con esos libros. Comencemos un poco con los otros textos que teníamos pendientes y que les prometí que íbamos a mirar en este día. Entonces, para empezar, vamos a irnos a Deuteronomio. Si tienen la Biblia ahí, chévere que la abran, la busquen este texto. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 11. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 11. Ya la encontraron por ahí, los que la tienen, los que no, tranquilos, que igual lo vamos a leer para que estemos en contexto. Vamos a mirar un poco este texto brevemente. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 11. Dice de la siguiente manera, para los que no tienen la Biblia, los que la tienen, sigan la lectura ahí, puede que cambie un poquito por la traducción, pero no importa. Sigamos este texto, del 7, 1 al 11. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado al llegar tú a naciones numerosas, hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue a tu llegada y tú las derrotes, las consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión, ni emparentarás con ellas. Tu hija no la darás a su hijo, ni tomarás una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses. Y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y se apresuraría a destruiros. Por el contrario, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, arrancaréis sus hipos y prenderéis fuego a sus ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. A ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. Este texto nos va a hablar de Israel como un pueblo consagrado. Pero a través de estas palabras se está invitando al pueblo a mantener la fidelidad. Fidelidad a la alianza, que como lo hemos visto está a lo largo de toda la historia del Deuteronomio muy presente. Esa alianza en la que si el pueblo cumple lo que Dios le pide, tendrá la tierra que se le prometió, le irá bien, será dichoso, pero si se aparta de sus caminos, pues vendrá la desgracia y etc. En esta exhortación que se encuentra en el segundo discurso de Moisés, ese segundo discurso de Moisés va del capítulo 5 del Deuteronomio hasta el 11. Todo eso son palabras que Moisés dirige al pueblo. Y en medio de ese grupo de palabras, de ese discurso bastante extenso, mire que son 6 capítulos del libro del Deuteronomio, Moisés va a estar hablándole al pueblo acerca de la identidad que tienen como pueblo. ¿Cuál es su identidad?
Miremos un poco los versículos 6 y 8. Mira lo que decían 6 y 8. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. A ti te ha elegido para que seas entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. Al principio nos nombraban otros 8 pueblos y decía el texto que eran más numerosos y poderosos que el pueblo judío, y sin embargo Dios se los entrega para que ellos conquisten esa tierra prometida que se les ha hecho en la promesa desde sus antepasados. Y mira que entre todos los pueblos que hay sobre la tierra, Dios ha querido escogerlos a ellos. La identidad del pueblo judío va a estar muy ligada a ese hecho de que Dios los quiere para sí. Dios los quiere y quiere que ellos sean un pueblo consagrado, una nación santa. Por eso ellos van a tener un reto enorme. Como ustedes saben, van a haber varios pueblos aledaños. Hemos visto en algunas otras clases, aparte de su cosmogonía, textos religiosos, mitos acerca de los otros pueblos, y tenían muchos dioses. De hecho, eran politeístas, tenían varios dioses. En medio de ese politeísmo reinante de la zona, el pueblo judío va a aparecer con un monoteísmo que es absolutamente excepcional. Es menos probable que se desarrollara algo monoteico a que se desarrolle todo el politeísmo que era lo predominante, lo normal. Y el pueblo de Israel va a tener un reto, y es que al entrar en contacto con todos esos pueblos, con las otras culturas, con los otros dioses, con las otras maneras de hacer ritos, de concebir el mundo, ellos van a tener que guardar su identidad religiosa y su fe. Para eso van a tener que ser fieles a todo aquello que Dios ya les ha dicho. Miremos el versículo 4 de ese capítulo 7. Dice, habla acerca del matrimonio. Y dice, caramba, no tomes mujer de esos pueblos, ni tampoco dejes que tu hijo tome mujer de allí, ¿sí? Ni la mujer tuya, hombre de ese pueblo. ¿Por qué? Porque, caramba, ellos tienen sus costumbres y sus dioses. Y al casarse con ellos, pues los jalarían a la adoración de esos dioses, y entonces pues me abandonarían a mí, traicionarían la alianza y mi cólera se encendería con ustedes. Este va a ser un tema recurrente. De hecho, de algunos reyes se dirá, por ejemplo Salomón, que tuvo muchas concubinas de otros pueblos, y al tomarlas por esposas su corazón se corrompió a causa de los ídolos que ellas adoraban, las otras religiones, etc. Entonces, ese va a ser el gran reto de Israel. ¿Cómo permanecer fiel a esa alianza dada por Dios en medio de un contexto donde los pueblos adoran a otros dioses y aún no conocen al Dios de Israel? Un poco algunas cosas que te dan más luces acerca de lo que se habla en el Deuteronomio, particularmente en este texto del capítulo 7, versículo 1 al 11. Hay otra cosa que se dice en este texto y se repite constantemente: pueblo consagrado. Esa palabra consagrado en hebreo va a ser la palabra kadosh. Y la palabra kadosh implica aquello que se separa, que se toma y se separa para que sea propiedad exclusiva de Dios. Eso es como lo santo, lo separado para Dios, el kadosh. Si lo vemos en el versículo 6 y 8 de ese capítulo 7, allí está claramente dicho, como lo acabamos de leer, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor. En los versículos primeros de este capítulo se le hace caer en cuenta al pueblo que no es porque sea un pueblo lo último en guarachas, porque sea, mejor dicho, el pueblo más fuerte y el mejor de todos. No, no es por eso. Este pueblo ha sido escogido por pura misericordia de Dios. Porque todos los otros pueblos con los que inicia, esos 8 que nos menciona, todos son más numerosos y fuertes que Israel. Y sin embargo Dios, por amor, por pura misericordia, por iniciativa suya, ha querido escogerlos como su pueblo, pueblo de su propiedad. Los ha escogido y los ha liberado. Por eso es el Dios de la Pascua, el Dios del Éxodo, el que les dirige estas palabras. Y en el versículo 10 va a decir algo bien interesante. Mira lo que dice el versículo 10 de este texto, de este capítulo 7. Dice lo siguiente. Dice, pero que da su merecido en su propia persona a quien lo odia destruyendo.
Esto va a ir en relación con la pregunta que te pongo en esa diapositiva. ¿Dios castiga las faltas de los padres en los hijos? ¿Dios castiga las faltas de los padres en los hijos? Y ese es un tema bien interesante porque todavía hay mucha gente que lo cree así. De hecho, hay muchas corrientes cristianas que defienden un poco esto de como si hubiesen cosas generacionales que se transmiten de una generación a otra y el pecado de los padres lo pagaran también los hijos. Obviamente hay algunas consecuencias que tienen los pecados de los padres, por supuesto. La manera como crían a sus hijos, el ambiente que les dan, todo eso puede hacerlos propensos a desarrollar muchas cosas. Adicciones, estilos de vida, mil situaciones duras. Por ejemplo, está demostrado que los hijos que nacen en hogares donde hay padres maltratadores o alcohólicos tienden a replicar esos modelos y con sus parejas tienden a ser maltratadores o a ingerir también alcohol como su padre lo hacía. De hecho, mujeres, por ejemplo, que crecen en un hogar donde la mujer es lastimada y ven a mamá que aguanta y etcétera, usualmente tienden a elegir como pareja a hombres maltratadores también. Esto se explica desde el ambiente que se genera. Pero en el pueblo judío había una creencia antigua y era que si los padres pecaban, Dios castigaba eso hasta no sé cuántas generaciones para adelante. El pecado de los padres lo pagaban los hijos. Este versículo 10 es diferente y va a corregir eso que se creía en el pueblo judío, que Dios castigaba hasta no sé cuántas generaciones el pecado de unos. Te voy a repetir lo que dice. Pero que da su merecido en su propia persona a quien le odia, destruyéndolo. Aquí ya no se está afirmando que Dios castigue a unos, como quien dice, que paguen justos por pecadores. No, aquí está diciendo cada quien responde por sus actos en su propia persona. La idea de el pecado castigado por generaciones se venía presentando ya en el Pentateuco. Pero aquí se nos muestra cómo esa idea empieza a corregirse y a ajustarse. ¿Nos tiene que asustar esto? No, acuérdate que decíamos en las primeras clases que la revelación era progresiva y se hacía en la historia. Y que yo te ponía un ejemplo que es como cuando uno conoce a una persona por primera vez y tiene una impresión de esa persona. Pero a medida que conoce mucho más, que comparte con el otro, puede darse cuenta que muchas de esas cosas que pensaba no eran tan ciertas. Algunas sí, pero muchas no. Y será usual entonces decirle, yo pensé que usted era súper creída, pero ahora que la trato me di cuenta que no, usted es muy chévere, qué chévere. El conocer es progresivo y del mismo modo ese conocimiento de Dios, esa revelación en la historia ha sido progresiva. Por eso, una idea como que Dios es el castigador que se venga generación tras generación del pecado que le hicieron unos, va siendo corregida y ajustada con la imagen del verdadero Dios, que juzga a cada uno en su propia vida por los actos que comete, sin descargar su ira o enojo en otros. Podemos ver un testimonio de eso en Éxodo 25b. Miremoslo para que te des cuenta. Si tienes ahí tu Biblia, échale la buscadita también. Éxodo 20, 5b. ¿Qué dice Éxodo 25b? Mira lo que dice. Dice lo siguiente. Soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Mira cómo aquí está la idea de la que te estoy hablando y cómo este versículo 10 de este capítulo 7 del Deuteronomio va a entrar a modificar eso, a decir, caramba, no, el Dios en el que creemos no obra de esa manera. El Dios hará justicia en cada uno. Entonces, quiero que te quede claro que había una idea dentro de Israel de la cual dan testimonios como Éxodo 20, capítulo 5, Éxodo capítulo 20, versículo 5b, en donde Dios se cree castiga por generaciones el pecado de los padres. Pero esta idea de Deuteronomio capítulo 7, versículo 10, ya nos empieza a mostrar que el pueblo corrige esa idea y que va a ajustar el juicio de manera personal. Del mismo modo, podríamos ver Primera de Reyes, si te parece. Espérate, a ver, la miramos por acá rápidamente. Primera de Reyes,
capítulo 21, versículo 29. Y allí dice lo siguiente: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en los días de su vida, sino en la vida de su hijo. Nuevamente aquí está esa idea de que Dios no va a castigar a Ahab por lo que ha hecho al matar a Nabot y quitarle su viña, sino que como se humilló, le perdona la desgracia por un ratico para que él no la padezca en vida, pero con su hijo se desquita. Esa idea estaba muy difundida y hay varias tradiciones que la presentan. No nos asusta, les repito, porque simplemente nos están contando qué es lo que el pueblo tenía en un primer momento en esa concepción de cómo Dios castigaba y era un Dios celoso. Ahora, en este capítulo 7 nos aparece una idea más ajustada con la revelación progresiva que hemos tenido acerca de Dios y su misericordia. El juicio es personal. Dios juzgará a cada uno en su propia vida, no en la vida de otros. Ahí te dejo algunos otros textos que puedes mirar también, ¿sí? Después del exilio especialmente, se va a dar una evolución de ese pensamiento y se va a dar cuenta el pueblo que el juicio de Dios solo cae sobre el culpable. Nada más para terminar, me gustaría leerte de allí Ezequiel 18:1-4. Mira lo que dice Ezequiel 18:1-4. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: ¿por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Mira ese dicho, parece ser que es una fruta que al comerse le hacía caer los dientes, un fruto o alguna cosa de esas. Ese agraz, al comerlo, pues ocasionaba dentera. Y entonces el dicho que el Señor cita aquí por boca del profeta es: ¿por qué andan diciendo eso? Los padres comieron los agraces y los hijos sufrieron la dentera. Como quien dice, los padres la embarran y los hijos pagan el pato, los platos rotos. Y continúa diciendo el Señor: por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. Es hermoso cómo el pueblo empieza a corregir esa visión y a hacerla más auténtica con el verdadero Dios que ustedes y yo conocemos. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar en todas esas corrientes católicas que hablan de esos pecados transgeneracionales. Te repito, un ambiente desfavorable, unas costumbres inadecuadas de unos padres desde la psicología pueden afectar totalmente la personalidad de un hijo y sus vivencias de adulto. Por supuesto que sí. Pero no se trata de que Dios se desquite en ellos, no, eso no está allí. Y creo que la palabra de Dios, particularmente este versículo 10 y el texto de Ezequiel, nos lo dejan muy claro. Espero que sí. Vamos a mirar otro texto, así rápidamente. Y nos vamos a ir para Deuteronomio capítulo 26, versículos 1-11. Deuteronomio capítulo 26, versículos 1-11. Vamos a leerlo también por si alguno no tiene la Biblia a la mano. Los que la tienen, síganlo en sus Biblias. Los que no, escuchemos muy atentos. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que coseches en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para poner allí la morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté entonces allí y le dirás: yo declaro hoy a Yahvé mi Dios que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. Tú tomarás la palabra y dirás ante Yahvé tu Dios: mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión.
y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales, con prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego te regocijarás por todos los bienes que Yahvé tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Y también se regocijarán el levita y el forastero que vive en medio de ti. Es un texto bien bonito que nos habla acerca de la ofrenda de las primicias. Esta es una costumbre que no era propia solo de Israel. En los pueblos cananeos ya había la costumbre de entregar a sus dioses las primicias de la tierra. Acuérdate que hablábamos de esos cultos de la fertilidad y demás. Como parte de esos cultos también el entregar a la deidad esos frutos primeros era una manera de agradarla y de asegurar la fecundidad de la tierra. Pero el pueblo judío, aunque no es original en esta costumbre, sí le va a dar un significado totalmente nuevo. Porque para ellos no solo los frutos vienen de la divinidad, sino que toda vida viene de Dios mismo, ¿sí? Y en este caso, mira lo bonito, se mezcla el cumplir con entregar las primicias de la tierra, pero además se une una especie de profesión de fe, que fue todo eso que acabamos de leer. Mi padre era un arameo errante y nos liberó y fuimos un pueblo numeroso, caímos esclavos, Dios nos escuchó con poder. Mira que está relatando toda la fe de su pueblo en ese Dios liberador. Entonces, a la entrega de esas primicias, como un culto agradable a Dios, una ofrenda a Dios, se une la profesión de fe que se le pide a los israelitas que digan cuando entreguen sus frutos al sacerdote. Entonces, con Israel esto toma una dimensión totalmente nueva. Está proclamando aquí la persona que hace la ofrenda lo que Dios ha hecho desde que escogió a Jacob, que es ese arameo errante a quien le dicen que baje a Egipto y que harán de él una nación numerosa. Lo puedes chismosear ahí en Génesis 46:3. Y lo que sucede hasta el Éxodo, cuando Dios con portentos libera al pueblo de Israel. De esta manera, no se está hablando solo de un Dios de la naturaleza, como lo tenían las otras religiones de los pueblos vecinos. Acuérdate que para ellos las deidades tenían mucho que ver con esa naturaleza, con el sol, con la luna, los vientos, etc. Mientras que el pueblo judío sabe que el Dios, el único Dios, el verdadero, es el Dios que ha actuado en su historia, que los ha liberado, que ha llamado a sus padres, que los ha cuidado, que les ha entregado la tierra prometida. Es el Dios de la historia y no el Dios de la naturaleza. En medio de ese relato, escuchábamos al final del texto que se habla de los levitas y los forasteros. Los levitas de la tribu de Leví son una tribu que, a diferencia de las otras tribus, no tienen tierra. Ellos están particularmente dedicados al sacerdocio y, al no tener tierra, bienes, pues su subsistencia viene también derivada de ese culto. De hecho, por ejemplo, muchas de las ofrendas, algunas se ofrecían en holocausto, eran quemadas, acuérdate del humo, el incienso agradable a Dios, que subiera a la presencia de Dios, pero otras que no eran destinadas para el sacrificio, las conservaban los sacerdotes y en ellas se alimentaban. Además, también en parte de esas cosechas está la alegría del forastero. El forastero tampoco tiene tierra, pero se beneficia de esa calidad que se hace en medio de la abundancia. Eso en cuanto a Deuteronomio 26, 1-10. Y un último, espero que vayamos bien. Cuéntenme por ese chat cómo van, si vamos siguiendo el hilo, si estamos siendo claros, si tal vez vamos muy rápido, si tienen preguntas, no duden en escribir. Vamos ahora a ver un último texto del Deuteronomio. Con este cerraríamos nuestros otros textos del Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 20. Deuteronomio 30, 11 al 20. Y vamos a escucharlo. Los que tienen su Biblia, nuevamente les repito, léanlo. Ayuda mucho más el leerlo. Los que no, voy a leerlo en voz alta para ustedes. Deuteronomio 30, 11 al 20. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy
no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo como para decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Ni está al otro lado del mar como para decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te mando hoy, amando Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Mira lo interesante de esto. Acuérdate que la descendencia para el pueblo judío que escribe la Biblia es una de las bendiciones más grandes. Por eso ser estéril y no tener hijos será una gran maldición. Aquí se le está prometiendo al pueblo que tendrá vida y se multiplicará. Dos bendiciones enormes si cumplen la alianza, aquello que Dios les está mandando. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es un texto bien interesante. Una invitación clarísima a escoger la vida. Dos caminos delante del pueblo y de cada uno de nosotros. Este hace parte del último discurso de Moisés, un discurso que se encuentra en los capítulos 29 al 30. Y tú pudiste darte cuenta que su principal invitación es a ser fieles. Caramba, está delante tuyo, la ley está en tu corazón, camina por ahí, haz lo bueno, vas a tener bendición. Está tratando de convencer al pueblo, exhortándolo a que por favor sea fiel a lo que Yahvé le está pidiendo. Está haciéndole recordar cómo en el exilio se vivió un tiempo de conversión, y eso lo podemos ver antecitos, en los versículos 1 al 10 de ese capítulo. Es toda una meditación sobre la palabra de Dios, que le dice que está muy cerca, ¿te acuerdas? Que no está por allá en el cielo para que digas que quién te la baja, ni por allá al otro lado del mar para que digas, ay, quién no la trayera. No, la tienes ahí, en tu boca y en tu corazón, está la palabra del Señor. Y está diciendo varias cosas acerca de eso, y es primero que Israel conoce esa palabra, ¿sí? Que esa palabra se le ha dado por medio de Moisés, por medio de los profetas. Dios les ha dado su palabra para que la tengan cerca. Y aquí se habla de que el Deuteronomio tiene cierto optimismo. ¿Optimismo en qué? Cuando escuchábamos eso de que la tienes en tu boca y en tu corazón, simplemente hazla. Es ese optimismo que dice, ya la ley está escrita en tu corazón, es fácil, solo tienes que ponerla en práctica. Ya la tienes ahí, déjala y fluye. Ya, ponla por obra y tendrás bendición y serás feliz, vida y descendencia. Ese tono optimista es a lo que se refieren cuando hablamos del optimismo deuteronomista. Varios textos del Deuteronomio van a tener ese optimismo, un poco en esa ley que está instaurada en el corazón y en que si haces las cosas bien, si sigues lo que Dios te pide, todo te va a salir de la mejor manera. La insistencia de Moisés, que es quien dirige estas palabras al pueblo, es que ellos hagan la mejor elección, que elijan ser fieles. Tienen por delante vida y bendición si ellos acogen la ley que ha puesto en su corazón.
y que deben cumplir. A pesar de que es un optimismo realista, porque ellos también insisten en que si se desvían de ahí, pues van a tener unas consecuencias terribles. Y la más grande de todas esas consecuencias de alejarse de lo que Dios pide va a ser el exilio, que recordamos es un momento fundante en la historia de este pueblo. Además, hace notar algo muy bonito este texto, y es que Dios no nos salva sin nosotros. Dios ya murió por ti, eso se puede aplicar hoy. Ya dio su vida, ya te compró a precio de sangre. Pero si tú no eliges el camino que tienes que tomar, si no lo construyes, si no tomas la decisión, por más que Él haya muerto en la cruz, no te salvas. La salvación está dada, pero hay que hacerla efectiva con nuestras decisiones. Es lo mismo que se está planteando aquí. Todavía no está Jesús en el contexto, pero se le está diciendo al pueblo, caramba, Dios tiene toda la voluntad de cumplir sus promesas contigo, pero tú tienes que decidir. Tienes los dos caminos, elige vida y vivirás, elige muerte y perecerás, pero elige, mantente fiel. Dios no nos salva sin nosotros. Es un texto muy bonito, que nos habla de la libertad del hombre y bien especial y que hace parte de esa teología deuteronómica. Hasta aquí el Deuteronomio. Y quisiera terminar este capítulo del Pentateuco hablándote, te lo prometí también en una clase anterior, que íbamos a hablar de 3 tradiciones o teologías que hay en el Pentateuco. 3 maneras de ver a Dios, la alianza, etcétera. Tradiciones que se encuentran en el libro, en las narraciones que están entrelazadas y de las que ya hemos hablado, porque estoy seguro que tú las has oído hablar a lo largo de las clases. Estas son la tradición antigua, la tradición deuteronómica y la tradición sacerdotal. Antigua, deuteronómica, sacerdotal. Acuérdate que alguna vez yo te decía en una clase pasada que cuando leemos los textos encontramos elementos comunes en algunos. Al hilar esos elementos comunes nos damos cuenta de la existencia de una tradición que está a la base de varios escritos por varios autores. Es así como surgen los vestigios de estas 3 tradiciones. En la diapositiva te dejo unos textos por si quieres leerlos, si quieres profundizar y mirar nuestra verdad que se refieren con sacerdotal. Ahí hay varios textos que puedes mirar para darte cuenta de lo que te voy a explicar ahora en mayor detalle. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estas tradiciones. Comencemos con la tradición antigua. La tradición antigua en su mayoría está compuesta por relatos y leyes. Son los textos que conforman los documentos que hay de esta tradición, en su mayoría son relatos y leyes. Tiene una gran influencia del profetismo del siglo VIII, ¿sí? Estamos cerca de la época del exilio de Babilonia y esos profetas inciden en estos relatos y leyes como tal. ¿Cuál es el centro de esta tradición antigua? La relación con Dios. El Dios que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios, es el Dios de los patriarcas, es el Dios de Moisés, que es el que nos libera, el Dios de nuestros padres. Insisten profundamente en lo importante de esa relación con Dios como tal. De allí que la mayoría de sus relatos sean historias o experiencias de salvación, de cómo ese Dios salva la vida del pueblo y de personajes concretos. ¿Cuál va a ser la finalidad de todos los relatos de esta tradición antigua? Inculcar la fe en el Dios único. Esa es la finalidad de estos relatos. Eso en cuanto a la tradición antigua. Miremos ahora la tradición deuteronómica o teología deuteronómica. ¿A qué hace referencia? Mira, este tiene una característica fundamental, y es que, si tú te has dado cuenta, el pueblo judío, como lo hemos hablado en otras ocasiones, fue invadido constantemente por los imperios de turno y tomado cautivo, exiliado, le ponían gobernantes que no eran los suyos, tenían que pagar impuestos a otras provincias. Las otras provincias, los otros reinos, imperios que invadían, tenían emperadores, gobernantes, mientras que el pueblo judío no tenía reyes en ese entonces, porque para ellos su gobernante era Dios mismo. No tenían una monarquía, no tenían una monarquía donde el rey es la figura de autoridad, no. Su sistema, si pudiéramos ponerle un nombre, sería
teorquía, bueno, no, eso suena como raro, pero en lugar de una monarquía sería una diosarquía, llamémosla así en español, ¿sí? Donde Dios es la cabeza de todo el imperio, exactamente eso. O sea, no tenemos un rey, sino que nuestro rey es Dios, Yahvé, el único Señor. Él es el que nos manda, Él es el que nos rige. Los otros pueblos tenían la costumbre de arrodillarse ante los monarcas, porque los adoraban como divinidades. Un emperador era casi que un dios en la tierra. En Egipto, los faraones eran dioses en la tierra, tenían una condición divina. Todo el mundo le rendía adoración incluso. Pero el pueblo judío no se arrodilla ante ninguno de ellos, porque ellos saben quién es el único Dios, su Señor, su Rey, el Rey de su pueblo, la cabeza de su pueblo. Entonces, esta teología deuteronómica va a hacer mucho énfasis en eso, como oposición a todos los vasallajes que van a tener que vivir como pueblo. Vasallajes como el de Asiria y Babilonia, que eran los dos imperios dominantes de esta época, y acuérdate que Babilonia es el que se los lleva exiliados y les destruye el templo y la ciudad santa. Aquí va a haber una cosa interesante. Luego te hablaré con más calma de la historia del pueblo, porque hay un momento en el que estas 12 tribus se dividen y entonces el único reino de Israel queda dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tomará como capital a Samaria y el reino del sur tomará como capital a Jerusalén. Cuando el pueblo se haya unificado, solo tendrá un soberano y ese soberano es Yahvé mismo. ¿Cuál Yahvé? Lo hemos oído y lo hemos hablado todo este tiempo. El Dios liberador, el Dios de la alianza, el Dios que escogió a Israel y que lo amó, aunque era una nación bien chichipata, chiquitica, nada poderosa. El Dios que escoge a Israel y lo ama así como es. Es el Dios que debe ser también amado a través del culto y de la relación con los otros. Ese es un elemento interesante de esta tradición deuteronómica. Y es que la relación con Dios también pasa por una ética, por una relación con los otros. Acuérdate que leíamos, por ejemplo, en ese código deuteronomista, cómo se habla de la relación con los otros, de no expropiar, de no abusar del débil, etcétera. Todo eso habla de una teología que concibe la relación con Dios ligada a la relación con los demás. Y desde ahí vienen como las raíces de eso que usted y yo creemos. Porque usted y yo practicamos eso de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Tenemos esa misma horizontalidad y verticalidad en relación con Dios y en relación con el prójimo. También, lo que te decía, esta tradición siempre tiene un carácter muy optimista. Si el pueblo es fiel, si el pueblo se vuelve a Dios, entonces va a tener dicha o bendición, etc. Pero no es solo un optimismo ahí todo rosa, como que no. También, como te lo decía hace rato, no ignora que el pecado tiene consecuencias y que si el pueblo se aleja, pues no le va a ir nada bien. A esta teología también interesan mucho los aspectos éticos de las relaciones con los otros, etcétera. Por eso hay varias leyes por ahí metidas en esta teología deuteronómica. Y esta teología no solo va a ser desarrollada en el Pentateuco, como lo hemos visto en los textos que hemos estudiado hasta ahora, sino que también en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, también va a estar presente esta teología deuteronómica. Eso en cuanto a la segunda. Hemos visto dos. La tradición antigua y la tradición deuteronómica. Y ahora vamos con la última, la tradición sacerdotal o la teología sacerdotal. Como su nombre lo indica, ya se nos da una pista. Estos textos de la teología sacerdotal tienen un fuerte interés, una fuerte inclinación por los aspectos cultuales. Les interesan mucho las leyes cultuales del sábado, del templo, dónde se tienen que hacer las ofrendas, cómo se tienen que hacer las ofrendas, qué días, todo eso hace parte de esta teología sacerdotal. Y hay algo muy interesante. El pueblo de Israel sabía que tenía un Dios que era único. Y ese Dios era un Dios nacional, como el Dios de su país. Cuando el pueblo es exiliado, se encuentra con otros dioses y ahí su Dios nacional se vuelve un Dios más universal, porque el pueblo va a entender que no solo es el Dios de Israel, sino que es el Dios creador de todo. Cuando los judíos se encuentran con los mitos de otros pueblos que les hablan de creaciones y demás, ellos no toman esas cosmogonías, sino que por el contrario, ellos afianzan más su fe en el Dios de Israel, su Dios nacional, pero ese Dios ahora
entienden que es el creador de toda vida humana, de todo pueblo, raza y nación. Dios es el creador de todo cuanto existe. Y por eso parte de la teología sacerdotal está implícita en esos relatos de creación también, que surgen como respuesta a todo eso que el pueblo va viviendo al entrar en contacto con otras culturas y cosmogonías. Es el Dios de la alianza, ese es un tema interesante para esta teología. Noé, Abraham, es el Dios que eligió al pueblo, que lo consagra, que lo hace el Kadosh para él. Es el Dios que da la ley a Moisés, y esa ley va a ser la directriz de vida del pueblo y la que tienen que guardar en el corazón y en la vida. Es el Dios, es la teología a la que le interesa dónde se debe rendir culto a Dios. Y para ellos hay un lugar clarísimo, y es Jerusalén. Jerusalén es el templo. Allí es donde está la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso muchos de los relatos van a hablar de esa centralidad del lugar de culto. También se va a hablar mucho en esta teología del sacerdocio de Aarón. Y acuérdate que Aarón, junto con Moisés, Aarón fue elegido por Dios para ejercer esta labor en la comunidad, y al principio era él y sus hijos quienes ejercían el sacerdocio en Israel. Te repito, le interesa mucho el culto, y ese culto tiene una doble finalidad. Por un lado, el culto sirve para alabar a Dios, que es grande, que nos ha dado todo, que nos ha liberado, pero también el culto sirve para traer el perdón de Dios. Como que con el culto lo aplacamos, pedimos perdón, expiamos nuestros pecados y así enmendamos nuestro camino. De hecho, la tarea principal desde esta teología sacerdotal para el pueblo va a ser una nación santa. Porque solo siendo una nación santa, el pueblo va a ser testimonio del Dios verdadero en medio de las otras naciones. Eso, algunos apuntes que pueden servirnos para comprender un poquito como el color de cada una de esas tres tradiciones o teologías. Mira que son maneras, o sea, no son opuestas, simplemente son maneras de comprender ese misterio de Dios que están plasmadas en las letras de estos libros. El hecho de que haya tres maneras diferentes, no opuestas, pero sí distintas de concebir, acentos distintos, porque mira, lo sacerdotal el acento de pronto en lo cultural, lo deuteronomista de pronto el acento un poco más en lo de la alianza, en lo ético, etcétera, lo tradicional un poco más en la ley. Eso hace que esos acentos confluyan en un mismo libro, y entonces pueden aparecer tensiones entre los textos. Por eso a veces encontramos que hay textos repetidos y tú dices, uy, esto ya me lo contaron aquí, me lo van a contar acá. A veces las tradiciones están juntas aquí y hay tensiones en medio de ellas y las podemos notar cuando leemos. A pesar de que están separadas, no están separadas, sino que mezcladas, y se encuentran cada una bien diferenciada cuando leemos con detalle los textos del Pentateuco, juntas forman un todo. Y yo creo que hemos podido percibir cómo la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y nos sigue hablando aun cuando hay tres tradiciones o teologías presentes en medio de los textos. Esas tensiones entre estas tres, entre la sacerdotal, la deuteronómica, la tradicional, van a dar como resultado hacia el siglo V, con los profetas, la labor de los profetas, los sacerdotes y los escribas, como el culmen de toda la ley, de la Torá hebrea. ¿Y cuál va a ser el culmen? Un doble mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es como el culmen de todas esas tres fuerzas que hemos visto, de esas tres teologías. Allí se sintetiza la ley y los profetas. Allí viven las tres. Está el aspecto deuteronomista de la relación con Dios y con los demás. Está la ley, está el culto, está ahí presente, sin lugar a dudas. Eso era lo que yo quería contarte un poco acerca de estas tres teologías de las que hemos escuchado hablar mucho y que te he citado frecuentemente, para que cuando las vuelvas a escuchar tengas otros elementos también de análisis y sepas a qué nos referimos. Para cerrar nuestro libro del Pentateuco hoy, yo tendría que decirles algo, y es acerca de la lectura cristiana del Pentateuco. Como ustedes saben, este es un libro que es vital para los judíos. En la Torá, junto con otros libros, hace parte de la Biblia hebrea. Los cristianos nacimos en medio de un contexto judío, y este libro tiene mucho que ver con nosotros. Sin embargo, nosotros también, basándonos en él, teniéndolo como revelado,
hemos hecho una lectura distinta de la que haría el pueblo judío. Vamos a hablar brevemente de cómo los cristianos hemos visto estos textos de esos 5 primeros libros de la Biblia. Lo primero que tenemos que decir es que para los cristianos de los primeros siglos, particularmente del siglo I después de Cristo, esos 100 años después del nacimiento de Cristo, las comunidades están naciendo, todavía están ligadas fuertemente a la sinagoga y al culto judío. Allí el Pentateuco sigue siendo fundamento de la vida de fe de esas comunidades cristianas primeras. Son comunidades judías que están como segregándose del judaísmo cada vez un poco más, pero se congregan todavía en la sinagoga. Allí se leen estos textos del Pentateuco que conforman la Torá hebrea y se leen en hebreo. Luego de leerlos en hebreo, se traducen al arameo para que toda la comunidad entienda, porque ya la lengua en que fueron escritos no estaba siendo usada. Entonces se proclama solemnemente la lengua en que son escritos y luego se traduce a la asamblea para que la puedan comprender. Entonces esa comunidad primera del siglo I después de Cristo de los cristianos está muy ligada a la manera como se usaban estos textos dentro del culto en la sinagoga. Más adelante, la lectura de la Torá va a seguir entre los primeros cristianos, pero algo va a cambiar. No van a cambiar las palabras que están aquí escritas, va a cambiar la clave de lectura. ¿Y cuál va a ser la clave de lectura? Jesucristo. Todo eso que está aquí escrito, nosotros los cristianos lo leemos a la luz de Jesús. Él es como nuestra lupita, como nuestras gafas para poder comprender lo que está ahí escrito, nuestra clave de lectura. Y con Jesús, estoy seguro que ustedes han escuchado esto en muchas misas, eucaristías a las cuales han ido. En muchos evangelios aparece Jesús hablando y diciendo cosas como estas. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los calumnian. Y, bueno, por citarte un ejemplo, ¿sí? También dice Jesús en los evangelios, yo no he venido a abolir la ley. O sea, ese Pentateuco yo no lo voy a cambiar. Yo los vengo a llevar a su cumplimiento y a su plenitud, pero yo no voy a cambiar nada de ahí, dice el Señor Jesús. Y a partir de eso es que Él va a tener muchas peleas con los fariseos, con los doctores de la ley, etcétera, acerca de su manera como Él interpreta la ley. Un ejemplo, lo del sábado. Cuando veamos el Nuevo Testamento lo vamos a ver en detalle, pero mira que hemos hablado aquí que para los judíos, ya aquí te acuerdas, el sábado, el día que Dios descansó, por eso también el hombre tiene que descansar, entonces ese sábado no se puede, tienes que caminar solo tantos pasos, no puedes, si se te cae tal cosa en un hueco, pues no lo puedes sacar hasta el otro día, no puedes hacer curaciones, ve los otros días de la semana, pero ese día no, porque es el día del Señor y así lo dice la ley. Y Jesús viene y dice, ¿qué está lícito en sábado? ¿Hacer el bien o dejar de hacerlo? Y empieza a curar en sábado y estos chichos de la piedra. Mira que Jesús no abole la ley, pero nos está mostrando una manera nueva de interpretarla, donde lo importante no es la ley por sí sola, sino lo importante es el amor. El amor resume toda ley. Entonces los cristianos, desde los primeros siglos, empiezan a leer esto con novedad, teniendo a Jesús como clave de lectura. De hecho, el Nuevo Testamento en varias ocasiones cita al Pentateuco. A lo largo del Nuevo Testamento vas a encontrar muchas citas acerca de lo que hemos visto en estos libros, textos tomados del Pentateuco. Los cristianos van a conservar muchas de las leyes que están aquí escritas. Los cristianos conservan todas las leyes relacionadas con lo moral, pero, es decir, con lo moral que las relaciones con Dios y con el prójimo, esas las van a mantener los cristianos. Las que no van a mantener son las que están relacionadas, por ejemplo, con el culto, con los rituales. Eso no lo van a mantener, por ejemplo, con la circuncisión, con los sacrificios, etcétera. Eso ya no lo mantiene el cristiano. Lo moral sí, las leyes morales, pero las leyes rituales y sacrificiales ya no las mantienen.
Las prácticas judías derivadas de esas leyes, como la circuncisión, el guardar el sábado, el no comer ciertos animales, todas esas leyes ya no las mantiene el cristianismo. Los cristianos van a tener diversas posiciones frente a la ley. Por ejemplo, Pablo va a estar muy relacionado con gente pagana, gente que no es judía, y entonces él va a hacer una interpretación de la ley desde ahí, desde su realidad evangelizadora. Mientras que, por ejemplo, Mateo tiene judeocristianos, gente que está más en contacto con la tradición judía. Entonces, desde ahí también va a haber una interpretación no opuesta a la de Pablo, pero sí muy particular, de acuerdo con la comunidad en la que cada uno de ellos se encuentra, ¿sí? Pablo va a ser el primero en comprender algo muy bonito. Pablo es el primero que va a comprender que la salvación no nos llega por las obras, sino que nos llega por la fe. Y hay una polémica con nuestros hermanos separados, porque para ellos la salvación viene por la sola fe. Para los cristianos viene por la fe y por las obras. Pablo dice, usted puede cumplir la ley muy bien, pero la salvación no le viene por cumplir la ley, le viene por creer en Cristo Jesús. Pero también Pablo dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Para el cristiano las obras son importantes, pero la salvación le viene de Cristo y de la fe en él. Van de la mano, las dos cosas se deben articular, fe y obras. Para muchos protestantes las obras no cuentan nada y lo que importa es solamente la fe en Jesucristo. Pero te cuento esto para que veas un poco cómo ese tema de la ley va cambiando y va tomando un aspecto cristiano a la luz de esto que Pablo nos propone. Los relatos en las comunidades cristianas primeras siguen siendo usados en catequesis. Por ejemplo, aquí te cito 1 Corintios 10:1-4. Pablo usa para educar a la comunidad cosas del Pentateuco. Mira lo que dice. Nuestros padres estaban bajo la nube. Todos pasaron a través del mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Bebieron de una roca espiritual que nos seguía. Y esa roca era Cristo. Mira que nos está pasando al Éxodo. ¿Se acuerdan? Cuando la nube estaba encima del pueblo y lo protegía de noche y etcétera. Nos está hablando de cuando el pueblo se queja de que tiene sed y Moisés tocando la roca, mana agua de ella. Pero Pablo usa eso para catequizar y entonces nos va a decir, caramba, primero dicen nuestros padres, la comunidad de Corinto probablemente no era toda judía, ¿sí? Y le está diciendo a todos que todos en la fe son hijos de esos padres, ya los está hermanando en familia. Pero además está diciendo, esa roca tenía un significado simbólico, esa roca es Cristo, Cristo es el agua viva. Empiezan los cristianos a usar esos textos del Pentateuco para la catequesis y mira que están leídos a la luz de Cristo como tal. De hecho, concluye en 1 Corintios 10:11. Estos acontecimientos sucedieron para que sirvieran de ejemplo y fueran puestos por escrito para instruirnos a nosotros que estamos en tiempos finales. O sea, está diciendo claramente que han servido para instruirnos a nosotros. Una finalidad catequética, completamente. Finalmente, tendríamos que decir que en consonancia con lo que te estoy diciendo, la finalidad aquí es instruir a la comunidad en una catequesis. Para eso se usan esos textos. Se recurre a personajes como Moisés, como el pueblo, etcétera, los patriarcas, para dar una enseñanza moral o religiosa a la comunidad cristiana que está allí. En el siglo III, Orígenes va a usar los relatos del Génesis, Éxodo y Números para formar a los catecúmenos. Acuérdate que los catecúmenos eran aquellos adultos que abrazaban la fe y que hacían un proceso antes de ser bautizados. En esa catequesis de preparación, Orígenes en el siglo III ya nos da testimonio de cómo estos textos servían para esa preparación. Y si te acuerdas, de pronto los que estamos más viejitos, por mucho tiempo nos hablaron de la historia sagrada, de la historia de salvación. Y en esa historia de salvación casi que nos contaban el Génesis y los patriarcas y Abraham y Moisés y nos repetían esas historias. O sea que hasta hace poco tiempo todavía estos textos han sido usados muy en esa clave catequética y de instrucción por nosotros los cristianos. Solo quiero para terminar contarte un poco, esta es una oración que se hace en la vigilia pascual. Acuérdate que es en Semana Santa. En Semana Santa celebramos un trío pascual, que se celebra jueves, viernes y sábado, que los tres forman uno solo.
Que si solo vas el jueves es como llegar a la misa e irse antes de las lecturas. Que si solo vas el viernes, pues te perdiste, llegaste y no la viviste toda. Es una sola celebración en 3 días. Y en la fiesta principal nuestra, o sea, la mayor fiesta del cristiano, es la Pascua, la vigilia pascual. En una de las oraciones de esa vigilia está esto. Y quiero compartirlo contigo para que te des cuenta cómo estos textos iluminan hasta nuestra liturgia. Mira lo que dice. Incluso ahora, Señor, vemos cómo resplandecen tus maravillas de antaño. Si antes manifestaste tu poder liberando a un solo pueblo de la persecución de los egipcios, ahora aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndola renacer por medio de las aguas del bautismo. Haz que los hombres del mundo entero se conviertan en hijos de Abraham y accedan a la dignidad de hijos tuyos. Miren cómo permea la liturgia esta historia. O sea que esta historia es de todo judío cuando la lee y esta historia también es nuestra, de todo cristiano, que ve en estas historias la prefiguración de aquello que Dios obra aún hoy en nosotros. Con esto cerramos el libro del Pentateuco y nos despedimos de estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Espero que los hayan leído juiciosos. Si no los han leído, todavía tienen tarea. No echen en saco roto eso, qué bueno sacar un ratico y conocerlos, leer las historias, averiguar algunos comentarios que nos ayuden a crecer más en ese conocimiento de la palabra, pero no te quedes solo con esto. Las diapositivas van a estar ahí, si quieres volver sobre ellas, hay varios textos ahí que puedes ir leyendo, mirando y que te van a ayudar a comprender mucho más, como lo hicimos en la primera parte de hoy. Aún me queda algo de tiempo y quisiera... Si les parece, díganme por el chat si no están muy cansados y hacemos la introduccióncita a los profetas. No nos vamos a meter de lleno, pero son unas pequeñas palabras que nos pueden ayudar a introducir. Si vamos bien, cuéntenmelo por el chat y díganme si seguimos o paramos y terminamos esta primera parte de introducción a los profetas y lo dejamos ahí sencillito. Si es mucha información, tranquilos, me dicen y también podemos descansar, no hay lío, ¿sí? Yo sé que siempre son muchas cosas las que les traigo y a veces pueden ser difíciles de dirigir. Bueno, Jonathan dice que sigamos, los demás guardan silencio, no sé si eso será esperemos a ver si dicen que no, o si será bueno, sí, hagámosle. Bueno, Paola dice seguimos, listo, María Bermúdez, sigamos entonces, ya les prometo que solo es una introducción, no nos voy a demorar mucho en esto, espero. Si veo que me demoro mucho, cortamos y paramos. Entonces arranquemos un poquito con los profetas. Aquí les coloqué un texto de Isaías 41:2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Esas palabras en boca del profeta son muy bonitas porque están hablando de un pueblo que está sufriendo y les están llevando consuelo de parte de Dios. Esa sin lugar a dudas una de las tareas del profeta, hablar en nombre de Dios. Vamos a entrar en estos libros proféticos. Son varios y bastantes. No entraremos en todos a detalle, pero como lo hemos hecho con los otros libros, tendremos varias puntadas y barnices que nos van a ayudar a acercarnos al espíritu y a aprender un poco acerca de estos libros que contienen el género profético. Lo primero que tengo que decirles es que los profetas en la Biblia hebrea se llaman los Neviim. Los Neviim son la segunda parte de la Biblia judía. La primera es la Torá, que es el Pentateuco nuestro. Y la segunda parte son los Neviim, o los profetas, que también están en nuestra Biblia. Esta parte de los Neviim en la Biblia judía se divide en 2 partes. Por un lado están los profetas anteriores o primeros. Estos libros son libros narrativos, de historias, de narraciones. Y por el otro lado están los profetas posteriores o últimos. Anteriores o primeros, posteriores o últimos. Estos posteriores o últimos nos van a presentar oráculos de varios profetas, relatos donde los protagonistas principales van a ser profetas y sus sentencias, sus palabras, sus enseñanzas, etc. Así es como está compuesta en la Biblia judía como tal. Hablemos un poco de esos libros narrativos o de esos profetas, los primeros que te dije, espera que me enredo, los anteriores o primeros.
Esos libros narrativos hacen referencia a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Por eso te decía al principio que ibas a saber qué iba a pasar con estos libros. Estos libros están enmarcados dentro del profetismo. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Esos libros nos van a contar la historia del pueblo desde que conquista la tierra prometida hasta cuando es destruida Jerusalén y son llevados al exilio. La trama de estos libros narrativos comprende todo ese marco de tiempo. Conquista de la tierra prometida hasta la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo. Estamos hablando más o menos de un periodo de tiempo desde el siglo XII antes de Cristo hasta el VI antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 6 siglos, 600 años de historia. Ese es el marco temporal de las narraciones de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿De qué se hablan esos textos? Se nos va a hablar de episodios de la vida de las tribus, situaciones que viven las tribus en esa conquista de la tierra, cómo se organizan, etcétera. Se nos va a hablar de cómo va a surgir la monarquía, porque acuérdate que veníamos siendo Yahvé el rey en una diosarquía y pasamos ahora a tener reyes. Eso se nos va a contar en estos libros, cómo surge ese tener reyes en medio del pueblo y cómo la monarquía también va a tener sus propias vicisitudes, sus propias altibajos en medio de la historia. Se nos va a contar también el final del reino de Israel, que es en el 722 a.C., y años más tarde cae el reino de Judá. Acuérdate que hay una división entre esos dos reinos. Y el Judá caerá en el 587 a.C. Tradicionalmente a estos libros se les ha conocido como libros históricos. Ese es el nombre que se les da, pero no son históricos en el sentido de la historia como que, ay, es que así realmente, no, acuérdate que hay géneros literarios en medio de ellos, etcétera. No es el sentido de la historia como científicamente contada, sino debido a que cuentan esa historia de Israel comprendida en estos años, los libros históricos. Eso por un lado, son libros de narraciones, pero también teníamos los otros libros o los posteriores, que son las recopilaciones ya de los profetas como tal. El más largo y del que tenemos más datos es de Isaías, es el de mayor extensión, pero también están Jeremías y Ezequiel. Estos son conocidos también como los profetas mayores. Hacen parte también de estos profetas posteriores que veíamos en la Biblia hebrea, los profetas menores, que son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son profetas, los profetas menores, más pequeñitos que esos grandes como Isaías y Jeremías, pero igual de importantes. Y hay algo curioso, en la forma como se nos presentan en la Biblia, es casi el orden en el que están cronológicamente. Algunas excepciones, es más o menos el orden cronológico de ellos. Hay que hacer algunas precisiones, y es que el más antiguo es Amós. Estamos hablando de que Amós surge en el siglo VIII antes de Cristo. Y el más moderno es Zacarías, siglo IV. Entre esos dos están comprendidos todos los profetas que acabamos de leer. Y aquí te voy a explicar por qué el libro de Josué, el libro de Jueces y el de Samuel y el de Reyes son considerados proféticos. Y es que se tenía una creencia antes. Se creía que los autores de esos libros eran profetas. Entonces se pensaba que Josué pues escribió el libro de Josué, que Samuel escribió Jueces y Samuel, y que Jeremías escribió el libro de Reyes. Como se les atribuía a estos autores, se tomaron como parte también de esos profetas anteriores que viste en la Biblia hebrea como tal. Aquí en este cuadro solo te lo dejo y te lo voy a dejar ahí porque es una síntesis de la historia. Ahí ves cada libro y su tema principal. Entonces ahí puedes darte cuenta de que Josué de qué nos habla. Josué habla de cómo el pueblo entró en la tierra y cómo la fue conquistando y asentándose en ese lugar. Esa es su temática. ¿Cómo se estructura el libro? Tiene 3 partes. La primera, cómo se conquista la tierra prometida, primeros 12 capítulos. La segunda, cómo se reparte la tierra entre las tribus, capítulos 3 al 21. Y la parte final, cómo José termina su jefatura, un último discurso y una asamblea que tiene el pueblo, versículos 22 al 24. Ahí acaba Josué. Luego tenemos el libro de Jueces. ¿De qué habla Jueces? Jueces va a hablar de cómo el pueblo es apóstata con Dios, rechaza su fe.
eso que tiene muchas veces de alejarse, y cómo continuamente lo hace varias veces, traiciona a Dios, quiere apartarse de él, pero también muchas veces narra su conversión a esa gracia, a ese favor de Dios. Esa va a ser la temática. En medio de ese rechazar y volver y convertirse, se va a mover la trama del libro de los jueces. ¿Cómo se compone? También tiene 3 partes. Una introducción, primero 5 versículos. Mentiras, capítulo 1 al capítulo 2, versículo 5. Ahí está una introducción del libro. Luego vas a encontrar el cuerpo del libro, que es desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 16, versículo 31. Y vas a encontrar también unas adiciones. ¿De qué tratan estas adiciones? Son historias que te van a hablar primero de la migración de los danitas, acuérdate de la tribu de Dan, que da lugar a un pueblo también, y cómo ellos fundan un santuario propio. Esa es una adición, una historia como que se le pega a la trama del libro. Y otra adición es la guerra contra Benjamín, en castigo por un crimen que se comete allí. Ahí te dejo los versículos para que si quieres saber de qué crimen se trata, te metas y lo mires un poquito en tu Biblia. De eso tratan los jueces. Después venimos con Samuel. ¿Y Samuel de qué nos va a hablar? Samuel va a hablar de la crisis que vive el pueblo y que lleva a que tengan su primer rey. A exigirle a Samuel que les nombre un rey, que Dios le dé un rey como las demás naciones. Con motivo de eso va a haber un peligro en el pueblo, y es que ese ideal teocrático, donde Dios es el monarca del pueblo, no necesitamos rey porque nuestro rey es Yahvé, se va a ver en peligro. Y nos va a contar cómo después de ese riesgo, el ideal de Dios en su pueblo a través de la monarquía se va a ver plasmado en la historia del rey David. ¿De qué trata? Ahí ves que hay varias partes. Se habla primero de una historia de Samuel, cómo surge Samuel como tal, y es la historia de los primeros 7 capítulos. Luego se habla de Samuel y Saúl, ¿sí? Y el rey Saúl. Esa historia de los dos va a estar en los capítulos 8 al 15. Después se va a introducir otro personaje, David, y entonces se va a hablar de la relación de Saúl y David. De eso se nos va a hablar de los capítulos 16 hasta el final del primer libro de Samuel, y continuando con el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Ahí tengo que contarte un chisme y espero no enredarte mucho, pero antes estos libros eran unidos, eran considerados uno solo. Se separan por fines prácticos, pero usualmente se consideraban una unidad. Antiguamente no se encontraban divididos como los encontramos hoy en día. Después de Saúl y David, desaparece Saúl y queda David como protagonista en la historia. Eso lo encuentras en 2 Samuel, capítulos 2 al 20. Y finalmente algunos suplementos que encuentras en los capítulos finales. Y por último viene el libro de los reyes. ¿De qué se habla en el libro de los reyes? Con David es como el rey más pro, es el rey el mejor, ¿sí? David es, mejor dicho, el non plus ultra. Pero después de David viene su hijo Salomón y la vaina empieza a menguar y ya nada es igual y la monarquía empieza a decaer. De esa decadencia nos va a hablar el libro de los reyes. Va a hablar de una serie de infidelidades que cometen también los reyes. Hay uno que otro rey por ahí que es medio piadosito y como que es visto por buenos ojos por Dios, pero en general la monarquía tiene un declive y producto de eso va a hacer que el pueblo se va a condenar. Esa sería la trama del libro de los reyes. Aquí sí que encuentras varias partes, ahí las puedes ver. Por tiempo no te las voy a leer, pero las puedes mirar. Cada uno de los capítulos, las historias que presenta y demás. Recuerden que las diapositivas ya van a quedar todas en el aula para que las puedan mirar con calma, así que no se angustien, porque sé que algunos toman nota. Si no alcanzaron, luego van a poder volver sobre ellas. Va a haber un tema fundamental en estas narraciones y que nos va a sonar muy conocido, porque vimos que en el Pentateuco y en el Deuteronomio particularmente era muy importante. Es el tema de la alianza. Si te diste cuenta de lo que te mostré de las tramas de los libros, va a ser muy frecuente que el pueblo olvide esa alianza, ¿sí? Y eso va a ser descrito, las consecuencias de ese alejarse del cumplimiento de la alianza van a ser descritas en estos libros narrativos, de Josué, de Samuel, de Reyes. Los profetas van a entrar ahí a denunciar eso. Acuérdate que un profeta denuncia. Va a entrar a decirle al pueblo, caramba, ustedes se están apartando de la alianza y por eso es que les pasa lo que les pasa.
vuelvan a Dios, es un mensaje de conversión, una llamada al arrepentimiento. Va a ser muy claro, este tema te va a sonar también muy claro porque lo vimos en el Pentateuco. El castigo es una consecuencia de que ustedes no hacen lo que Dios les manda. Si desobedeces a Dios, pues tendrás muerte y serás deportado y te va a ir, mejor dicho, muy mal. Ese tema todavía está aquí presente. Se va a narrar también las consecuencias de ese incumplimiento del pueblo. Y algunos de estos profetas van a anunciar una nueva alianza. Días en los que el Señor hará una nueva alianza con su pueblo, mejor que el antiguo. Algunos van a tocar ese tema. Bueno, ya recordaste eso del cumplimiento de la alianza, de bendición, pongo ante ti, tema deuteronomista, tema del Pentateuco. Eso en cuanto a un tema que va a aparecer mucho y que sigue siendo eje, la alianza. Y podríamos preguntarnos si estos libros tienen continuidad o no con el Pentateuco. Creo que ya te has dado cuenta que sí. De hecho, algunos hablan de un hexateuco al hablar de estas narraciones. Cuando hablamos del Deuteronomio, yo te decía que el Deuteronomio era visto como una introducción a la historia de Josué y de los libros que seguían. Entonces, mira que tendríamos que decir que sí hay una continuidad. De hecho, mira, te voy a citar dos versículos, uno de Josué y otro de Malaquías, para que te des cuenta cómo estos profetas continúan con los temas del Pentateuco. Mira la de Josué. Este libro de la ley no se alejará de tu boca. Lo meditarás día y noche, entonces triunfarás. Se está refiriendo a la ley plasmada en los 5 primeros libros de la Biblia. O sea que Josué todavía lo tiene más que presente. Y miremos qué dice Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien di en el Horeb leyes y costumbres para todo Israel. Están vivos esos temas, siguen siendo centrales para el pueblo, así que es más que claro que estos libros continúan con las raíces de aquello que han recibido en esa ley, en esa Torá, en el Pentateuco. Por supuesto que hay continuidad. Para terminar nuestra sesión de hoy, quisiera hablar de algunas cosas del profeta, de la figura del profeta como tal, y ahí lo dejamos. ¿Quién es el profeta? ¿Alguien que anuncia el futuro? Usamos mucho ese término nosotros cuando hablamos de profecías. Por ahí algunos hablan de la profecía de los mayas. Esto es algo que anunciaron y que se va a cumplir. Otros dicen las profecías de Nostradamus, es que la profecía de Fátima, como algo que vaticina el futuro. Cuando hablamos de los profetas de la Biblia, no necesariamente hablamos de gente que, o no, la respuesta es no. No hablamos de personajes que estén adivinando el futuro. No, no lo están prediciendo. Hablamos de profetas en el sentido de que son hombres que hablan en nombre de Dios, que hacen parte de su proyecto para con su pueblo, hombres escogidos a quienes Él toma, Dios, para que dirijan sus palabras al pueblo y pueda así el pueblo caminar según lo que Dios quiere. Ese es el profeta en la Biblia, ¿sí? Es un hombre que al ser llamado empieza a ver todo con ojos de Dios. Tanto que cuando habla, todo el tiempo habla a Dios a través del profeta en muchas ocasiones. Tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Hay que pensar en revelaciones extraordinarias? O sea, ¿se trata de revelaciones en las que Dios se apareció en visiones y todo el tiempo les habló, etcétera? La respuesta sería, puede ser y puede no ser. En algunas ocasiones sí se dan textos que nos hablan de revelaciones extraordinarias, de visiones, etc. Pero también en otros momentos no se trata de una revelación extraordinaria, sino que Dios va a hablar a través de la vivencia misma del profeta. Dios habla en su vocación, en la vocación del profeta. Cuando hablamos de vocación, hablamos del momento en el que el profeta es llamado, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, en una visita, como llama Isaías, una vez que visita el templo, así lo llaman. Estando en oración, así es como Jeremías es llamado, en medio de un momento de oración, en medio de un amor desdichado, Oseas, casado con una mujer de mala vida, y en medio de ese amor desdichado, Dios se le aparece y lo llama, lo escoge como profeta. Una vocación, cada uno de los profetas tiene una vocación, un llamado que Dios le hace. Pero también Dios habla, le dirige su palabra a través de la vida misma.
la vida del pueblo, lo que está pasando, las invasiones, los acontecimientos políticos, el rey de turno, el emperador de turno. Ahí el profeta descubre la palabra de Dios, en lo que vive el pueblo cotidianamente, en esos signos de los tiempos que son propios de la época del profeta. Ahí el profeta descubre la palabra que Dios quiere dirigirle a su pueblo. Para el profeta todo le habla de Dios. Y es muy bonito que vamos a encontrar en estos relatos, por ejemplo, una rama de almendro en flor, puede ser parte de lo que Dios quiere decir a su pueblo. Una olla mal asentada, ahí Dios puede estar hablando, ahí Dios va a dirigir su palabra. La vida conyugal, como lo vemos en Oseas, caramba, así como él toma por esposa a una mujer de prostitución y es infiel y a pesar de eso la ama, así Dios va a amar a su pueblo, aunque es como una prostituta que se va con otros dioses, y la va a recuperar y la va a perdonar y la va a amar. Entonces miren cómo toda la vida del profeta, todo lo que sucede, sirve al profeta para hablar acerca de lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y aquí hay algo que nos han enseñado muchos desde la catequesis, del mensaje del profeta. Ese mensaje va a ser comunicado a través de dos cosas. Por un lado, las palabras, y por el otro lado, las acciones. Palabras, oráculos, declaraciones hechas en nombre de Dios, exhortaciones, relatos, oraciones. El profeta anuncia y denuncia con su palabra, pero también hace acciones concretas, gestos proféticos. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez al profeta Jeremías se le pide que se presente con un yugo ante el rey de Israel y que le diga, hombre, que va a venir un yugo de Nabucodonosor, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Y entonces mira que él hace algo, se pone el yugo del buey él para llevar el mensaje. Ahí viene un rollo, porque otro profeta falso rompe el yugo y dice, no, el Señor dice que eso es mentira y que no sé qué, y bueno, vaya un bololo ahí que luego veremos. Pero aquí lo que quiero mostrarte es que hay una acción del profeta que también comunica. La de Oseas, al casarse con una mujer de prostitución, el matrimonio, tomar por esposa a una mujer de mala vida considerada en ese momento, y vista con una sanción social terrible porque era una persona considerada sumamente pecadora, esa acción del profeta está hablando más que las palabras. Habla de, caramba, ¿qué puede llevar a un hombre a casarse con una prostituta? ¿Qué puede llevar? Y a perdonarle sus infidelidades. En nuestro contexto diríamos, no, pero bien bobo, bien pendejo, el cornudo ahí le ponen los cachos y sigue. Pero para el contexto bíblico está mostrando un amor sin medida. Entonces el profeta también hablará con acciones, palabras y acciones. Anuncia y denuncia mediante palabras y acciones. Hasta ahí lo que quería contarte un poco para introducirnos un poco a los profetas. En 8 días vamos a tomar la lectura de Samuel que les dejé. Ahorita les voy a poner una diapositiva recordándosela, porque nos vamos a meter a ese texto, a estudiarlo un poquito más en detenimiento. Y vamos a mirar también otros textos que nos puedan iluminar un poco estos libros proféticos. Vamos a tener varias etapas de profetas, como viste, hay unos anteriores, pero también hay unos profetas posteriores, donde están los mayores, los menores. Entonces vamos a tener varias sesiones acerca de los profetas. Hoy iniciamos con esta introducción. Terminamos nuestro Pentateuco. Y yo quisiera, en unos minutos, escuchar tal vez a 2 o 3 que se animen a contarme cómo terminamos hoy. Yo sé que siempre es denso, por eso quiero escuchar cómo vamos, cómo se han sentido en el curso, cómo terminan hoy, el tema fue claro, no, qué les suscita. Quien se le vaya a medir, escríbame ahí al chat, diga yo, y le damos la palabra de inmediato, ¿vale? Anímense. Para mí es bonito retroalimentarlo, y ya les hablé una hora pasada, así que qué chévere que ustedes me permitan escucharlo, sería muy bonito. Bueno, Jonathan Gil, Jonathan, te escuchamos. Gracias, padre. No, realmente muy gratificante escuchar todo esto y ver cómo Dios está en todo. Espérame, Jonathan, espérame, porque no te estoy escuchando. Un segundo. Vale. Un segundo, yo pongo aquí una cosita y ya, por favor, para no perderme lo que su merced está diciendo. Music. Enter to Bluetooth. Enter aux in playing. Listo, Jonathan, ya te escucho. ¿Me escucha, padre? Sí, perfecto. Listo.
Eh, no, muchas gracias, padres, por este tiempo. Yo realmente me siento muy contento de compartir todo lo que su merced nos entrega cada miércoles en estas sesiones. Y cómo vemos que Dios, a través de la palabra y a través de todos estos libros que pues sinceramente nunca me he detenido a leer, por lo que sinceramente siento que son muy densos y necesito algo más para poderlos entender. Me ayudan en cada sesión para poderlos entender un poco más. Y cómo a través de la palabra y cómo a través de la teología y cómo a través de las vivencias que tienen las personas y cómo lo podemos como trasladar, por así decirlo, a la vida cotidiana, nos dan todos estos bellos mensajes para poder sobrellevar las cosas y poder pues siempre estar de la mano de Dios. Muchas gracias, Jonathan, por eso. Y bueno, anímese a irlos masticando, a irse metiendo. Hombre, cualquier duda que tenga, si algún texto causa confusión, me cuenta y lo que yo pueda ayudarle con gusto. Pero qué bonito que cada vez se me meta el libro uno. Nuestro libro uno es este. La clase es el número 2, pero el uno es este y que su merced me lo pueda digerir sería muy bonito. Así que, Jonathan, ahí clara esa invitación y muchas gracias por esas palabras y ese apoyo también en todo esto que hacemos. ¿Alguien más que se anime a contarme algo? ¿Están por ahí o no? Yo veo conectados algunos, pero no veo ningún comentario. ¿Nadie se va a animar? Voy a mirar cámaras y puedo pedirle a alguno a ver si se anima. Si no quieren, no. Bueno, si no quieren, no. Pero, Domisita, ¿te animas? Es que te estoy viendo. Pero, ¿te animas a contarnos cómo vas, cómo te has sentido, cómo van las cosas? Bueno, sí. eh, mm, ah, bueno, me pone nerviosa hablar, pero muy emocionada, muy contenta, aprendiendo cada vez, aprendiendo lo que muchas cosas no sabía. Me encanta, vamos, muy bien. Quizá hoy entré un poco tarde, acá cambió el horario. No sé si fui yo o cuando un poco desubicada en horario, pero me encanta, aprendo muchísimo. Me gusta mucho, me gusta mucho. eh, Todo esto es un enriquecimiento. Ciertamente, pues, como en una ocasión les había comentado, yo soy una pecadora convertida, eh, así. Cuando yo entré a servir a la iglesia, eh, ciertamente no sabía mucho, no sabía nada. Ahorita pues tampoco sé, pero voy aprendiendo. Y me encanta. Eh, Soy testigo del amor de Dios, este, de la transformación que ha hecho en mi vida. La semana pasada que hablábamos del desierto, eh, yo sí he estado leyendo conforme vamos, y es como si se hubiera relatado mi vida. Es como yo decía, wow, han pasado 2000 años y esto está vigente. Es palabra viva, este, es algo escrito, pero es palabra viva. A mí también me sacó de la esclavitud. El pecado es muerte, nada más hay dos caminos, el bien y el mal. El pecado es muerte y el bien son bendiciones, es vida. Entonces, yo también vengo sacada de ahí, de una esclavitud. Eh, sigo mi camino, escuchando la voz de Dios. Eso sí, muy obediente. A donde Él me mandara, yo iba a servir. Me encanta todavía todo esto. Y a pesar de todo el desierto que pasé, y de toda la tribulación, y de todas las tormentas, yo siento que llegué a la tierra prometida y que hoy les puedo decir, vale la pena. Vale la pena
pasar por todo lo que se vive, porque es algo, ahorita donde estoy es algo muy bello. Es como si, bueno, es una paz que no la da el mundo. Y es cierto que se separa uno de todo lo que es el mundo. Y entonces para mí yo siempre quisiera estar con Dios. Y entonces en la mañana el rosario y la misa y todo. Y aún así soy mamá, soy esposa, pero me doy prisa para cumplir en todo, porque para mí lo más importante es Dios. Y me encanta, es una diosidencia. Muy agradecida con usted, Padre, por todo lo que yo siento que Dios no se equivoca. Y quizá yo necesitaba a alguien o algo que me enseñara lo que ahorita estoy aprendiendo. Y sí voy con las lecturas. Entonces, me encanta. Eso es lo que puedo decir. Doris, pues yo te doy gracias porque sé que dan nervios hablar, como tú lo decías al principio, pero bendito sea Dios que nos compartiste esto. No te imaginas lo bonito y la forma, yo estoy seguro que como a mí, al escucharte a varios aquí nos moviste el corazón con tu testimonio y creo que Dios también nos invita algo a cada uno a la luz de eso que nos compartes. Y hoy yo doy gloria a Dios porque te ha llevado a esa tierra prometida, porque te ha mostrado ese amor, porque te da la fuerza para servir en tantas cosas que haces como mamá, como esposa, en tu servicio de fe. Bendito sea Dios que nos presentó y que nos da la oportunidad de compartir esto y te felicito por esa fe tan bonita, por ese testimonio tan hermoso y por esa fidelidad y esa búsqueda y esa sed de querer encontrar al Señor en su palabra. Muchas gracias, Dorisita, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, por aquí voy a leer unos que escribieron. Lady Joana dice, yo es que tengo hoy mucho ruido de fondo, pero sin duda muchas gracias porque es un espacio muy enriquecedor en donde fortalecemos y seguimos cimentando nuestra fe. Y Amanda Flores dice, Padre, buenas noches, como siempre le encuentro como muy interesante y fascinante. Qué bonito descubrir cómo Dios siempre ha estado presente en la historia del ser humano. Los temas me ponen a reflexionar en mi historia personal, familiar. Me gustó mucho lo que dijiste, que Dios nos juzga por nuestras faltas, sino por la de nuestros antepasados, como algunas personas lo aseguran. Muchas gracias por el tiempo que dedicas a preparar los encuentros y por este espacio que es muy genial. Gracias, Padre. Gracias, Amandita. Gracias, Lady. Tiene sentido esto por ustedes. Yo lo repito siempre. Mi mayor temor es ser muy ladrilludo, ¿sí? Porque siento que no quisiera desconectar lo hermoso de la Biblia, que es palabra viva, es que nos encontremos con él a solas. Por eso vimos la lección. El objetivo del curso es tener elementos que nos ayuden a comprender más, como herramientas que nos permitan sacarle más el jugo a esa palabra cuando la leamos. Pero ojo, hay una tarea personal de cada uno. Hay que sacar espacios de encuentro con esta palabra de Dios. Tú y yo repasamos la lección, muchos ya la sabían, otros la aprendieron por primera vez. Hay que hacer lección divina. Hay que estar a solas con Dios que nos habla aquí en su palabra. Un textico, una perícopa del Evangelio puede ser todo lo que necesitas para vivir ese momento y Dios va a hablar y su palabra dará fruto en ti. Pero que este curso te lleve a buscar también tus momentos a solas con ella. No te puedes quedar solo en lo que vemos aquí. Aquí vemos elementos teóricos, a veces enredados, vemos algunas luces para comprender los textos, pero quien tiene que meterse a exprimir este jugo y a beberlo eres tú. Así que mi invitación es clara. Ojo con la lección, sáquenle tiempo. Encuéntrense con Dios en su palabra. Reflexionen, mediten. Aquí hay un mensaje para cada uno. Voy a ver si les propongo, ya se acabó este mes, pero el otro mes que tengamos otro ratico de lección divina. Sería bonito. Otro momento extra para vivirlo más en oración. Pero cada uno, por favor, sáquenle tiempo a su lección. Aquí les dejo, bueno, ya Jonathan nos hizo el favor de poner la diapositiva de la tarea, pero por si acaso no se acuerdan, vamos a entrar al texto de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 17. 2 Samuel, capítulo 7, 1 al 17. Los que ya hicieron la tarea, qué bonito, ténganme muy presente lo que el Señor les dijo, porque quiero escucharlos en 8 días, que nos puedan compartir
y estoy seguro que en eso que Dios les está diciendo, algo nos va a decir también a nosotros, los que vamos a escuchar esas intervenciones. Y sobre este texto entraremos un poco a mirar otros elementos que nos pueden ayudar a profundizar aún más, y lo tomaremos de referencia para hablar de profetismo en el libro de Samuel. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Hoy no vi preguntas, Jonathan, ¿cierto que no hubo? No. Correcto, padre, no hubo preguntas hoy. O eso significa que el tema estuvo muy bien entendido, o eso significa que, por Dios, algo pasa. Pero no, espero que es que haya sido muy, muy claro. Pero no deben hacer preguntas si surgen. No hay pregunta tonta, nunca piensen en eso. A veces uno por pena uno pregunta y dice como, no, qué pena, después dicen que yo no puse cuidado. No, pregunten, no se quede con la duda que pasó, estamos y así aprendemos todos. Vamos a darle entonces gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Vamos a darle gracias porque nos hace parte de esta historia de salvación. Porque también nosotros somos hijos de Abraham. Porque también nosotros somos herederos de la promesa. Porque tenemos este tesoro en nuestras manos que es su palabra. Yo quiero darle gracias a Dios en esta noche por cada una de sus vidas y por su fe. Porque cuando uno ve la fe de ustedes, no se imaginan cómo se alimenta el alma para poder continuar y encontrarle sentido a todo. Su fe es motor para esta iglesia y para nosotros como sacerdotes. Por eso yo le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de cada uno, por su fe, por la manera como Dios se ha cruzado en nuestros caminos. Y a ese buen Dios le damos gracias diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Saludemos también a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor, que los ama inmensamente, los bendiga, los guarde, les ayude siempre a escogerlo a Él por encima de todas las cosas y los haga santos en el amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con el auxilio de María Santísima, vayamos en paz. Una feliz noche para todos. Nos encontramos en 8 días. Gracias y bendiciones, ¿vale? Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, Dorisita. Un abrazo. Jonathan, gracias. Juiciosos. Saludes a Sandy también, perdón si no los saludo a todos, pero a veces no los veo a todos, a Joana y a David, Dios los bendiga, María Angélica, Amandita Flores, Merceditas Varela, que siempre está también ahí, Diezita, también eres muy fiel, María del Carmen, un abrazote, qué sorpresa verte, Alba Nori también, Amanda Flores, a Erika también saludes, Jonathan. Bueno, María Bermúdez también veo por ahí, María Angélica Maldonado, monjita, Dios me la bendiga, saludos a todas sus hermanitas, a